Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más con una entrega de tu programa Filipenses 4:13, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos aquí una vez más, gracias al Señor. Aquí estamos al pie del cañón, predicando al Cristo de la salvación. En esta ocasión traemos un estudio acerca de la Virgen María, la Madre de Jesús, si fue virgen hasta el deceso en su vida, hasta que partió de esta tierra, o si tuvo más hijos, la Virgen María. Eso lo vamos a descubrir en este contenido a través de la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, a ver qué luz nos arroja la Biblia acerca de este tema de la Virgen María, si fue siempre virgen hasta el día que partió de la tierra o si tuvo más hijos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, su capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver qué aconteció con la Virgen María según la Sagrada Escritura. Dice así: la palabra de Dios será leída bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: qué saludo sería esto, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y sigue diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo, haciendo una pregunta, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Aquí donde acabamos de leer, vemos que el ángel Gabriel, después de haber visitado a Elizabeth, prima de María, que ella era estéril, y esta mujer, Elizabeth, y su esposo, llamado Zacarías, eran gente de avanzada edad y no tenían hijos. Y Dios hizo un milagro en esta pareja y le concibió tener un hijo, el cual fue el profeta Juan el Bautista. Pero después de este acontecimiento, que Elizabeth quedó embarazada, la Biblia dice que al sexto mes, después del ángel visitar a Zacarías en el templo, cuando él le tocaba ofrecerle el sacrificio que le cayó a él por suerte, el ángel Gabriel se le apareció y él dudó de que esto podía suceder, de que él ya viejo, junto con su esposa Elizabeth, pudieran concebir. Me imagino yo que ya Elizabeth
le cesó la costumbre. Elizabeth era estéril de por sí, nunca tuvieron hijo. Era un hombre, según narra la Biblia, un hombre que era pegado a la ley del Señor. Era un hombre que se guardaba para de un hombre santo, una mujer santa. Él y su esposo, Elizabeth y su esposo, eran gente que buscaban a Dios, metidos con Dios, gente íntegro, pero Dios no le ha permitido tener hijos. Dios le ha dado esta gran bendición, el poder tener hijos, pero Dios nunca llega tarde. Dios en su vejez, así como hizo con Abraham, le permitió tener un hijo a esta pareja. Entonces, porque el ángel se le aparece a Zacarías, él dudó, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el ángel Gabriel le dijo que iba a quedar mudo por no haber creído y se fue a su casa. Pero acontecido el tiempo, al transcurrir del tiempo, este mismo ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María y la saluda, y ella se sorprende porque no era un saludo que ellos acostumbraban a escuchar. Fue un saludo de celestial. El ángel Gabriel va enviado por Dios allá a la Virgen y le anuncia que ella iba a tener un hijo producto del Espíritu Santo. Este acontecimiento también fue profetizado, el nacimiento de Jesús, o que una virgen iba a quedar embarazada, fue profetizado en el libro de Isaías 7:14, donde dice que una virgen iba a concebir, iba a quedar embarazada sin tener que llegarse a varón. Y esto así aconteció. Isaías lo profetizó, y aquí viene el tiempo del cumplimiento de eso que se profetizó en la antigüedad por medio del profeta Isaías. Se da cumplimiento, viene el ángel Gabriel a una virgen y se le aparece y le dice: muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Es decir, que María, en el contorno de esa región donde ella habitaba, de todas esas vírgenes que habían en ese entonces, el Señor la escogió a ella para traer al Mesías a través de ella, a través de este instrumento que fue María. De tanta, ella fue la elegida, fue la favorecida, fue la bendecida con traer el Mesías a la tierra. Fue el instrumento. Así como Dios me puede usar a mí o te puede usar a ti para que tú levantes un paralítico, para que tú seas un ciego o un cojo, tú eres el instrumento que Dios quiere coger para una obra X en un momento determinado. Así pasó con María. Fue una persona que Dios escogió de entre tantas vírgenes que había en aquel entonces donde ella moraba. Dios le cogió a ella para traer al Mesías. Dios usó este instrumento, esta virgen, como estaba profetizado por el profeta Isaías. Dios le cogió a ella para que se diera cumplimiento a esta profecía, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Al tiempo de Dios, lo que Dios te prometió se ha de cumplir. Y esta virgen pregunta: pero ¿y cómo será esto? Porque humanamente hablando era algo imposible, pero lo de Dios no se acomoda a la lógica humana. Dios sobrepasa el entendimiento y la lógica humana. Y ella pregunta: oye, pero explícame cómo será esto, porque yo no entiendo. Humanamente hablando, eso como que no da por ningún lado. Y el ángel le explica que el Espíritu Santo iba a venir y le iba a cubrir, y ella iba a engendrar del Espíritu Santo al Mesías. Y esta virgen concibe del Espíritu Santo
Pero ¿qué acontece? Que ella estaba comprometida con José, de la descendencia de David. Y cuando el ángel habla con ella acerca de que ella iba a quedar embarazada, ella dice, hágase conmigo como usted quiera, Señor. Ella creyó que se hiciera la voluntad de Dios. Siempre tenemos que nosotros buscar la voluntad de Dios en estos caminos, no hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ella creyó y el ángel le dio la noticia de que su prima Elizabeth, que era estéril, estaba embarazada. Un milagro. Ella rápidamente preparó su bultico y fue a la montaña, que era donde vivía Elizabeth, y fue a ver esto que el ángel le reveló. Gabriel a ella fue huyendo contenta. Y cuando ella llegó y saludó a su prima Elizabeth, dice la Biblia que el Espíritu Santo se derramó allí de una manera especial. Dice la Biblia que cuando María saludó, la criatura saltó en el vientre y fue llena del Espíritu Santo en ese momento, porque María cargaba al Mesías, al Hijo de Dios, al poderoso, al que salva, liberta, transforma y da vida eterna. Fue lleno instantáneamente desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo el profeta Juan el Bautista, que venía delante del Señor a preparar el camino para el Mesías. Y dice que saltó y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede? Oye lo que dice esta mujer, Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí? De que la madre de mi Señor venga a mí. Por tanto, como ha llegado la salutación a mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fue algo tremendo, hermano. La gloria, la atmósfera de Dios que había allí cuando llegó el Mesías que portaba a María en su vientre. La gloria que cayó allí, que la criatura de Juan que tenía como 6 meses en el vientre, saltó cuando llegó el Mesías. Pues cuando Cristo llega a un lugar, algo tiene que acontecer. La gloria de Dios se manifiesta, porque donde Dios llega hay vida, hay paz, hay gozo, hay esperanza, está todo lo bueno. Lo bueno está en Dios. El gozo, la paz que tú andas buscando está en Dios. Pero el tema principal de este estudio es la Virgen María, que si aparte de Jesús tuvo más hijos, y eso lo vamos a seguir descubriendo a través de la palabra. Entonces María estuvo allí con Elizabeth, dice la palabra de Dios, duró un tiempo con ella, duró como 3 meses aproximadamente, no sé si duró hasta que el niño naciera o antes se fue, porque sabe que había compromiso con su familia, estaba comprometida con José y tenía que regresar. Entonces, la Biblia nos registra en qué momento María habló con José acerca de este embarazo, porque la Biblia registra en en Mateo 1:18, que José quería dejar a María porque estaba embarazada. Me imagino que María le contó, Josecito, mira, aconteció esto, vino un ángel y me dijo a mí que yo iba a tener un hijo producto del Espíritu Santo, y ya tú sabes que esto es de Dios, yo no he estado con otro hombre, sino que fue un ángel que vino y ya tú sabes. Me imagino que José no se creyó ese cuento. Y digo, ¿cómo es? ¿Y cómo así? Quizás José dirá, ¿y este cuento de camino? José estaba turbado, estaba dudoso. Dice la Biblia que él quería dejarla secretamente porque era un hombre justo y no quería infamarla. Mas Dios tuvo que tratar con él. Porque el hombre, imagínate, que la compañera de uno, de que le diga que
que esté embarazada y uno quizá de viaje por ahí unos cuantos meses, es una batalla, hermano. María tuvo 3 meses ya donde Elizabeth, porque esa gente eran 2 personas ancianas y Dios un milagro y le dio su hijo, porque ella era estéril, dice la Biblia. Y esa gente no tenía posibilidad de tener hijos, no tenía ni un hijo, no había posibilidad. Imagino la gente como le insultaban, le decían, tú eres estéril, tú eres esto. Era una burla y imagino yo la vergüenza que tenía esta mujer de no poder darle hijos a su esposo. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Todo es posible para el que cree. Y María duró 3 meses ya. Después regresó a su casa. Regresó allá con José porque estaba comprometida para casarse. Me imagino cuando ella le dando esta noticia, el hombre se puso chivo. Dice, va, ¿qué cómo es eso? ¿Cuándo se había escuchado eso? Dije que una virgen quede embarazada o una persona quede embarazada sin tener relaciones con un varón, sin allegarse a un varón. ¿Cómo es? Entonces, el hombre no se tragó ese cuento. El hombre no creía en eso. Y tuvo que venir la intervención de Dios a la vida de José para que él pudiera entender el plan de Dios que había de traer el Mesías a través de una virgen, porque esto estaba profetizado. Ellos conocían de la Biblia, conocían de la palabra. Pero José, turbado, quería irse secretamente y dejarla, porque si se daban cuenta de este embarazo y que no era de José, fácilmente ella podía morir apedreada según la ley judía de aquellos tiempos. No era permitido. Esto era algo bien delicado. Pero Dios envió su ángel, trató con José a través de sueño y le dijo, no temas en recibir a María tu esposa. Le dijo, de preocúpate, recibe a tu mujer porque esto no es por obra humana, sino por obra de Dios. Y José, que era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, obedeció a este sueño y recibió tranquilo a su mujer. Me imagino que hicieron su boda, fueron al juez civil, se casaron, hicieron una fiestecita, tú sabes. Y ahí estaba con su mujer hasta que llegó el día del alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo y nació en un pesebre, nació humildemente. Pero sigue narrando la historia, la Biblia, que después que Jesús nace, José y María, José se llevó a María y ellos tuvieron más hijos, porque dice la Biblia que él no la conoció hasta que Jesús no nació. Después que Jesús nació, ya tú sabes, él se llevó a su esposa y procrearon más hijos. Sí, así como lo escucha. Eso está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Puede venir conmigo y buscarlo y comprobarlo. Porque se ha dicho, se ha presentado a María, la madre de Jesús, como que fue una persona virgen, siempre virgen, hasta el día de la partida de esta tierra. No, María tuvo un esposo. ¿Y para qué la gente se casa? Para mirarse la cara uno con otro. La persona cuando se casa quiere procrear a su hijo, quiere procrear su familia. Jesús no era el único miembro de la familia de José y María. Ellos tenían más hermanos. Ahora que la Biblia no lo menciona con nombre y apellido, pero la Biblia sí relata que tenían más hermanos y eso es lo que vamos a demostrar en esta hora. Vamos a buscar en Lucas, su capítulo
8, versículo 19, que habla acerca de los hermanos de Jesús. Lucas 8, su versículo 19, allí nos habla de que Jesús tuvo más hermanos. Porque no es como se dice por ahí que María solamente tuvo a Jesús, fruto del Espíritu Santo, nunca tuvo hombre, es decir, nunca tuvo relaciones con un hombre, no. María tuvo una vida normal y común, como toda familia, como toda persona, como tú y como yo. María tuvo una vida normal. María simplemente fue el instrumento que Dios escogió para traer el Mesías a esta tierra, para libertar a la humanidad del pecado y para que el hombre no se pierda, sino que a través de Jesucristo obtenga la vida eterna. Porque eso es lo que Dios le ofrece al ser humano. Vida eterna a través de Jesucristo. O la toma o la deja la vida eterna. La decisión es tuya y es mía de ser salvo y heredar el reino de los cielos, porque lo que heredan son los hijos. La Biblia dice que Jesús a lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron le dio la potestad, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Te invito a que seas hijo de Dios y aceptes a Jesucristo hoy, porque mañana puede ser muy tarde para ti. Jesús te ama y no quiere que tú te pierdas, sino que quiere que tú procedas al arrepentimiento. Si quieres tener un lugar allá en el cielo, cuando parte esta tierra, tienes que hacerte hijo de Dios a través de Jesucristo, porque hay un solo camino. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre que está en el cielo, si no es a través de Jesucristo. Nadie se va a salvar por la obra que haga, porque yo soy bueno, porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo merezco el cielo, no. El que merece el cielo es aquel que acepta a Cristo mientras está en vida. Porque después que la gente cierra los ojos, no hay oportunidad. La oportunidad de salvación, de vida eterna, de entrar al reino de los cielos y heredar el reino de los cielos, es aceptando a Cristo ahora. Porque después no habrá más oportunidad, no habrá más chance. El chance que Dios te da hoy, que tú estás vivo, que tiene vida, que respira, esa es la oportunidad que te está dando de que tú entregues tu vida a Jesús y hagas su voluntad y viva para Él. Amén. Vamos a ver aquí que María tenía más hijos y que Jesús tenía más hermanos. Dice Lucas capítulo 8, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Es un tema muy interesante. Si quieres puedes ir anotando la cita bíblica y al paso en tu casa ya tú lo vas a ir estudiando paso por paso. Y dice Lucas 8, 19. A ver, por aquí está. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Lucas 8, 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Porque cuando Jesús llegaba, eso era un boom. Jesús era una persona famosa, famosísima en aquel tiempo. No había otro más famoso con Jesús en aquel tiempo. Donde Jesús llegaba, había una multitud de personas que querían escuchar palabra de Dios, que querían milagros, que querían sanidad. Y esta gente, su familia, no pudieron llegar a Jesús porque era un poco difícil llegar donde estaba por la gran multitud de personas que seguían a Jesús, que querían tocar al maestro, que querían escuchar su palabra, porque ante Jesús hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay palabra de vida. Y dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no pueden llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó a él a través de la gente que estaban ahí, le hicieron llegar el mensaje de que su familia, su madre y sus hermanos los estaban buscando.
y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, él entonces respondió, él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, que la ponen por obra. Porque Jesús entendía que vino una misión. Jesús vino a través de María, la respetaba, que era su familia, pero Jesús entendía que vino una misión. Él estaba haciendo la obra de Dios, eso fue que él vino. Y Jesús le dice que mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, los que la escuchan y la ponen en práctica. Porque no solamente yo conozco la palabra, yo sé lo que dice la Biblia. No, es que tú sepas lo que dice la Biblia y que pongamos nosotros en práctica lo que sabemos que dice la Biblia, porque si no, de nada sirve. Tener conocimiento bíblico, saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no aplicar el conocimiento de lo que dice la Biblia, entonces no estamos en nada, porque estamos en desobediencia. Porque si Dios nos manda que hagamos esto o aquello, a través de su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, nos dice que hagamos esto y aquello, y tú y yo sabemos lo que dice la Biblia y no lo hacemos, entonces de nada nos vale, de nada nos sirve. Porque esto se trata de obediencia, de obedecer al Señor. En la obediencia está la bendición. Dios quiere obediencia más que sacrificio. Porque si un hijo no obedece a su padre, ¿qué contentamiento tiene un hijo, un padre, perdón? ¿Qué contentamiento tiene un padre o un hijo si no lo obedece? Si hace lo que él quiera, si está como chivo sin ley, si no se somete a nadie, si no se somete al padre que lo llamó, no se somete al pastor, no se somete al líder. ¿De qué te vale tener conocimiento bíblico? No te vale de nada. Vas en un camino de perdición. Y dice que lo mandaron a buscar. Mal respondió que sus hermanos eran aquellos que oyen y hacen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué eso nos quiere entender? Que la verdadera familia de nosotros son aquellos que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. No es que despreciamos la familia terrenal que tenemos, no, en ninguna manera, sino que la verdadera familia es aquella familia la que vamos a estar reunidos allá en el cielo para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Porque la familia que tenemos ahora aquí en la tierra es pasajera, es momentánea. Ahora queremos que nuestros familiares, oramos mucho por ellos, queremos que nuestros familiares sean salvos, obtengan la salvación, pero muchas veces ellos no quieren. Uno le predica a través de la palabra, a través de nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, más el enemigo de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros seguimos luchando por nuestros familiares para que Dios los ayude, Dios los salve, y tenemos fe de que Dios los va a salvar. Pero terrenalmente hablando, esa familia es una familia que Dios nos entregó aquí en la tierra, que tenemos que amarla, respetarla, cuidarla. Dios nos la entregó momentáneamente porque Dios nos ofrece vida eterna en Jesucristo y nosotros estamos aquí en esta tierra como peregrinos, estamos de pasada. Nosotros no somos de este mundo. Cristo dijo, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Nosotros estamos aquí momentáneamente, pero nuestra morada es celestial. Nuestra familia es una familia celestial para siempre en el reino de los cielos. Y ya vimos que Jesús tenía más hermanos. La Biblia lo registra. La Biblia dice que después del nacimiento de Jesús, él se llegó a María y tuvieron una familia de varios hijos. No solamente fue Jesús. Y lo mandaron a buscar y esto fue lo que él dijo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, que Dios se agrada y Dios está contento con aquel que oye su palabra, pero no solamente que la oye, sino que la practique. Cristo dijo, si me ama, guarda mi mandamiento. Si en verdad tú amas y yo amo al Señor, vamos a guardar su palabra.
Vamos a hacer su voluntad. Porque de qué no vale decir yo soy creyente, yo soy cristiano y hago cosas que no son de agrado al Señor. Hago cosas ilícitas, hago malos negocios, engaño, miento y hago un sinnúmero de cosas que no son de agrado al Señor. ¿De qué me vale ser creyente? ¿De qué me vale decir yo soy cristiano? ¿De qué me vale decir yo soy evangélico? ¿De qué me vale decir que yo pertenezco a una denominación cristiana X si no obedezco la palabra del Señor? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es decir, que el pecado trae su consecuencia. El pecado trae su consecuencia. La paga del pecado es muerte. Mas Dios nos da un regalo en Cristo Jesús que es vida eterna. Hasta aquí mi oportunidad, hasta aquí este poderoso mensaje, esperando que esto sea de gran bendición para ti y que pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios para así alcanzar salvación y tener una morada en el reino de los cielos. En esta ocasión traemos como tema de que si María tuvo más hijos aparte de Jesús y principalmente de que si ella fue virgen hasta el momento que partió de esta tierra. Ya pudimos ver a través de la palabra que no, que María no partió de la tierra siendo virgen, sino que él tenía un esposo llamado José de la descendencia de David, que después que el Mesías nació, se allegó a ella y procrearon varios hijos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue tu programa Filipenses 4:13, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos, si el Señor lo permite, en una próxima entrega. Goodbye. Shalom.